Bueno, nuevamente estamos aquí, todos juiciositos, para continuar con el estudio del libro de Primera de Samuel. Muy buen día para todos. Hoy quiero invitarles para otra canción. Yo sé que muchos no la saben y algunos van a decir, uy, esa canción es viejita, pero son realmente que nos llenan, ¿verdad? Nos ayudan a nuestro corazón. Esta canción se llama En Dolor. Dice así: he vivido días amargos con preguntas sobre el mañana, muchas veces sin saber qué hacer, pero en cada prueba Dios mostraba su amor y me enseñaba que debía hacerme fuerte en él. En dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiando en su palabra, vivo yo. Gracias Dios por las montañas, te doy gracias por los valles, las furiosas tempestades que pasé. Si no lo hubiera vivido, jamás lo hubiera sabido, como Cristo todo puede resolver. En dolor y aflicción, aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiando en su palabra, vivo yo. Ok, qué bien, confiando en su palabra, vivo yo. Ese debe ser nuestro objetivo siempre, porque estamos cada día con situaciones y entonces el Señor es quien nos puede ayudar a salir. Entonces hoy tengo el tintico. Ok, abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22 hoy, capítulo 22. Mientras abren y buscan, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por esta preciosa mañana, por este día. Nos gozamos, Señor, y te damos gracias porque cada día pues nos das ese anhelo de vivir y de seguir con los nuestros aquí en esta tierra. Pero bueno, Señor, igual gracias te damos también por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su gran obra en la cruz. Y hoy pues gracias a esa gran obra somos salvos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y que cada día la pongamos en práctica. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, teniendo ya nuestras Biblias, entonces vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano.
y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que le levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre a tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijos de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscar mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Dejamos ahí capítulo de hoy. Y qué interesante. Bueno, vamos a terminar el tintico hoy. No sé, este capítulo podríamos llamarlo, ponerle como un título, ¿no? O sea, la mentira trae graves consecuencias, básicamente. Aparentemente es un pasaje de la vida de David, pero con graves consecuencias, lo acabamos de leer. Él venía huyendo y ya venía diciendo mentira.
Al sacerdote le dijo que venía solo, que tenía hambre, ¿verdad? Y venía huyendo. Y dice que se fue luego de donde estaba y se juntaron con él. Ahí hay tres tipos de personas que se juntaron con él. Lo vemos en el versículo 2. Dice, se juntaron afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que le hallaban en amargura de espíritu. Había mucha gente muchas personas que no estaban muy bien con el rey Saúl y estaban huyendo, afligidos, porque el rey los presionaba, les exigía, el rey amenazaba, él ya estaba en un momento como de locura, ya su mente ya de pronto no le daba más, porque estaba enfrascado en una, no podría decirse venganza, pero sí en un odio hacia David. Entonces ya su gobierno no era el mejor. Entonces había muchas personas afligidas y huyeron. Todo el que estaba endeudado. Quizá, bueno, también había muchos impuestos. No sé, una situación muy semejante a la de hoy, ¿no? Escasez de trabajo, no sé, pero había muchas deudas. Y los que se hallaban en amargura de espíritu. Muchos en desesperanza. Muchos que no sabían qué hacer. De pronto desorientados, todavía no conocían bien del Dios, no conocían de ese gran Dios que nosotros hoy estamos hablándole a todas las personas, ¿verdad? Ese Dios que nos creó a su imagen, a semejanza, con amor, pero infortunadamente surgió el pecado, ¿verdad? Vino Satanás y se metió por medio. Ese Dios que nos ama tanto, dio a su Hijo. Y entonces aquí, en aquel momento dice que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y a quién buscaron? A David. David está dentro de toda la descendencia de Jesús, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 1, podemos ver desde que comienza la generación hasta Jesús. Y ahí está, casi en la mitad de toda esa generación está David. Y David es muy representativo en toda esa secuencia de las familias. El Señor Jesús vino a la tierra para ayudarnos hoy en día a nosotros a sacarnos de esa amargura, ¿verdad? De espíritu. Hoy en día tenemos esa gran satisfacción de que somos salvos por gracia. Que todo lo que está aquí, nada nos pertenece ni nuestra vida. El Señor un día nos va a llamar a su presencia. Entonces, ¿por qué estar en desesperanza y en amargura? Acá buscaron a David. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de buscar y seguir del Señor Jesucristo. Muchos ya lo hemos hecho. Hicimos decisión de fe. Hoy la invitación para todos aquellos, nuestros amigos que están viendo, que están escuchando el día a día. Solo hay un objetivo: hacer decisión de fe, aceptar al Señor Jesús como Salvador, leer su palabra, ser obedientes, que sea nuestro amigo y seguirle. Y quizá estas situaciones que tenían en aquella época, que hoy también las tenemos, no hay excepción. Hoy hay aflicción, hay deudas, y hay desesperanza, hay amargura. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Solo tenemos que seguirle. Y lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. Entonces vemos que David, además su familia, ¿verdad? Se llegó a buscarle. Y aquí hay un pequeño comentario donde dice que David fue a Moab y le dijo al rey de Moab: yo te ruego, en el verso 3, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Interesante. Un buen hijo también en ese sentido, pues sabía que donde él estaba de pronto siempre iba a haber algún conflicto. Aseguró a sus padres. Y dice, siempre en la Biblia hay un consejo que nos dice que debemos ser buenos hijos. Y no dice que debemos ser buenos hijos porque le debemos a ellos, a nuestros padres, no.
Debemos ser buenos hijos, dice el Señor, ¿para qué? Para que tengamos larga vida. Y dentro de esa larga vida tenemos una buena vida. El Señor eso es lo que nos dice, que seamos buenos hijos con nuestros padres y vamos a tener larga vida sobre la tierra. Entonces, ya David trajo a sus padres a Moab y los dejó allí. Pero vino un profeta en el verso 5, Gad, y le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se dice que se fue al bosque. Entonces, pues hasta ahí, digamos que la historia pues está enmarcada dentro de lo que sigue David huyendo de la presencia, de la amenaza de Saúl, que insiste en quitarlo del camino, porque Saúl en su pensamiento de rey, en su forma de pensar, Jonathan debería ser quien lo sustituyera en el reino. Pero ya Dios había dispuesto, ya Dios tenía su plan, y ya David, como lo vimos, había sido ungido. No era rey todavía, pero era ungido y tenía, por decirlo así, ya la protección del Señor. Y eso es lo que hoy en día buscamos nosotros. Al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, ya somos ungidos y ya estamos con esa protección y ya estamos con esa alegría, con ese gozo, ¿verdad? Entonces, Saúl oiría algún rumor, ¿verdad? Como siempre, por ahí uno escucha el cuchicheo, los rumores, el chisme. Y se enteró de las andanzas de David y supo que por ahí rondaba David. Entonces él llama a su gente. Verso 7, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor, ¿verdad? Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Entonces ahí vemos la envidia y ese pensamiento. ¿Será que el hijo de Isaí les va a dar todo lo que yo supuestamente él podía darles, verdad? Entonces vemos acá también cómo él se sentía el poderoso, el dueño de muchas cosas materiales. Y aún renegaba de esa alianza que había hecho su hijo Jonathan con David. Estaba totalmente disgustado por la misma. En el verso 8 dice al final: y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Bueno, yo no he leído que Jonathan haya ido contra su padre. Sin embargo, había sido lo contrario, que el mismo Saúl intentó matar a Jonathan por la ira que tenía, pero todo era por el reino, por el reinado. Sabía que se lo había quitado, de alguna manera Jonathan no iba a ser el rey, y eso lo tenía ahí, incómodo. Pero, como siempre, no faltan los espías, y en este caso aquí está ese personaje Doeg. En el capítulo anterior vimos que David, cuando se hizo el loco y cuando estaba por allí solo, vio a Doeg y cayó en cuenta, dijo: este es de los principales de Saúl. Entonces ahí vemos Doeg, por ganar indulgencias quizá, dijo: bueno, aquí tengo yo algo para mí. Y efectivamente en el verso 9 dice: Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Ya estuvo ahí la información de primera mano. Yo lo vi. Y le comentó además todo lo que había visto.
Pidió pan, le dieron de comer, y es más, pidió, pidió la lanza de Goliat, la espada de Goliat, e inventó ya algo más, porque de eso se trata el chisme a veces. A veces vemos algo, pero le ponemos el picantico y una cosita más, y ahí se va regando y cada uno le agrega de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a cómo ve al personaje, de acuerdo a cómo ve a su vecino. Le agregamos un poquito más a la sazón para que quede más delicioso, ¿verdad? Dijo, el cual consultó, verso 10, el cual consultó por él a Jehová. Quizá él se imaginó esto, porque vio cómo David tomó los panes consagrados. Y ya entonces Saúl estuvo informado con todas las señales sobre la estadía de David donde el sacerdote Ahimelech. Entonces, ya ciego por la ira, Saúl pues se enoja y definitivamente dice, bueno, aquí estos son cómplices de David, deben morir. Y mandó traer al sacerdote, dice a los sacerdotes de Dios. Saúl le dijo, el verso 12, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan? Y le cuenta, bueno, lo manda a traer y le reclama. Normalmente, pues, como un juicio, ¿verdad? ¿Y qué respuesta le dio a Ahimelech? Precisa y sin ningún reparo de miedo. El verso 14 al final dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Tres cosas le dijo a Saúl de David. Lo defendió y le dijo la verdad. Además, le corrobora la mentira que había agregado él. Verso 15. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a la casa de mi padre. Entonces el sacerdote estaba con el Señor y fue muy sabio en sus respuestas y le dijo, no, es tu yerno, fiel, guerrero, y nunca yo he consultado por él al Señor. Entonces yo me imagino que esto enardeció más a Saúl, ¿verdad? Le dio más ira porque le estaban diciendo la verdad. Hay un dicho que dice que la verdad duele, y muchos decimos, por la verdad murió Cristo. A veces lo decimos como jocoso, pero nos mantenemos en las mentiras. Y vemos aquí una mentira de David, y a veces sobre una mentira va otra mentira, y para cubrir las dos mentiras anteriores tenemos que a veces decir otra mentira y se agranda la cosa, y ahí vienen los compliques grandes. No debemos decir mentira. No hay mentira grande, ni mentira pequeña, ni mentira piadosa. No. Mentira y es pecado. No debemos mentir. Debemos ser sí, 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 si no, no. Honestos. Porque fíjese que como el rey aquí vino donde el sacerdote no le dijo qué venía a hacer, el otro pues Ahimelech confiaba en que realmente algo normal, pero nunca que venía huyendo de Saúl. Y lógicamente lo atendió con todo como es normal, pero esa mentira hizo que Saúl les quitara la vida a él, a su familia. Y como los siervos de Saúl no quisieron meter mano contra los sacerdotes de Jehová, dicen, no quisieron.
Entonces, verso 17, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Y dice, y sabiendo que ellos huían, no me lo descubrieron. Es mentira, ellos no sabían que David estaba huyendo. Y los mandó a matar, pero ellos no fueron capaces. Podían ser muy súbditos del rey, pero ellos sabían quién era David, conocían de David, sabían del sacerdote de Dios, Ahimelech. No se atrevieron. Entonces, ¿a quién le tocó? Al mismo que llevó la información. Claro, ya comenzó, le tocaba terminar para quedar bien con el rey, ¿verdad? Antiguamente se castigaba a alguien cuando había 2 testigos, no con uno solo. Tenía que haber mínimo 2. Y cuando el personaje era culpable, con testigos, cuando el personaje era culpable que lo apedreaban, lo sacaban a la plaza y el primero en tirar la piedra eran aquellos que habían sido testigos que lo acusaban. Eran los primeros en que, o sea, entonces venía la conciencia, ¿verdad? La honestidad de cada uno. Tenía que ver su corazón hasta dónde estaba diciendo verdad o hasta dónde estaba involucrando a un inocente. Y aquí le tocó a David él mismo, porque el Señor David le dijo, bueno, entonces, usted mismo que trajo la información, vaya. Y ahí comenzó la muerte de los sacerdotes. Triste porque entonces mató a 85 varones, verso 18 al final, que vestían el efod de lino. Estaban con sus vestiduras tal como el Señor ordenó que debían ser sus sacerdotes. Ni eso respetaron. Y no contento con eso, fueron a la ciudad de Nob y arrasaron también con toda la ciudad. Dice que mataron a todos a filo de espada, hombres, mujeres, niños, los de pecho, asnos, ovejas, todo hirió a filo de espada. Acabó con todo Saúl. Estaba desquiciado, ¿verdad? Estaba desquiciado. Y en ese mismo momento, en toda esa situación, David también estaba, digamos, un poco fatigado o se sentía rechazado. Pero él no levantaba mano contra David, contra Saúl, no hacía guerra, no lo enfrentaba porque era lo que el Señor le dijera. Cuando le dijo a su gente que quédense conmigo, y cuando después de la matanza, Abiatar fue el único que escapó, el hijo del sacerdote, y llegó ante David y le contó todo. Y yo me imagino el dolor, la tristeza de David de ver todo lo que pasó por una mentira, porque él en ese momento estaba desanimado, se sentía rechazado, por su cabeza también pasaban 1000 cosas, pero aún así no perdía la fe en el Señor, no perdía su fe. Al final, en el verso 23 le dijo, quédate conmigo, le dijo al hijo de Abiatar, quédate conmigo, y termina ese versículo diciendo, pues conmigo estarás a salvo. Terminó ahí con esas palabras con seguridad de que igual el Señor le iba a ayudar, le iba a mantener. Él no sabía qué iba a pasar con Saúl, no sabía qué iba a pasar entre ellos dos, pero lo importante es que tenía fe en su Señor, confiaba en Dios. Y ese debe ser nosotros, ese debe ser el pensamiento de nosotros hoy en día, confiar en el Señor. Como en la canción que canté ahora, hemos vivido días amargos, con preguntas sobre el mañana, pero no debemos pensar tanto en el mañana, porque en la palabra dice, no sabemos qué traerá el día de mañana. Decir, ¿no? Vivamos hoy, ¿verdad? Y el Señor nos da la fortaleza. En cada prueba dice que Dios nos muestra su amor y nos enseña cómo debemos hacernos fuertes en Él. Y aquí estaba David con esas mismas palabras, ¿verdad? Conmigo estarás a salvo. Y el Señor Jesús ya nos dijo, conmigo están, porque ya estamos, ya recibimos al Señor Jesús, tenemos vida eterna en los cielos. Entonces, dejamos aquí el día de hoy, continuaremos ya el día
lunes, capítulo que sigue, y así hasta que miremos toda esta historia de este gran David, de este gran personaje que está en toda la descendencia que llevó finalmente a llegar al Señor Jesús. Entonces dejamos ahí, vamos a tener una palabra de oración. Gracias, bendito Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo recordaremos, siempre lo tenemos, nuestro gran maestro, nuestro ejemplo a seguir. Gracias porque hemos hoy podido aprender más de tu palabra y ojalá que las cosas que, Señor, has puesto hoy en este día las pongamos en práctica para que cada día seamos mejores. Que evitemos, Señor, decir mentiras, porque esto lleva a consecuencias muy graves que a veces no alcanzamos nosotros a sospechar. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos.